servicio, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte en esta hermosa hora. Momentos de pánico se vivieron en la Iglesia Evangélica Misión Romanos 1513, ubicada en la avenida Bolívar y 28 calle de la zona 3. En los videos compartidos en redes sociales se puede observar cuando el pastor está orando por los miembros de la iglesia, sin imaginar que un sicario les robaría la paz, cuando empezó a disparar. En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego mientras los asistentes al servicio, consternados, comenzaron a moverse del lugar. En ese momento el pastor hizo un intento por calmarlos. Al fondo se observa a la víctima mientras escucha la prédica en la entrada de la iglesia y de pronto cae al suelo al ser impactado por los disparos. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes al lugar de los hechos para atender a los heridos. El hombre falleció a su ingreso al Hospital Roosevelt, quien fue identificado como Santos Carmelo Hernández, mientras la mujer continúa hospitalizada. Según autoridades del Ministerio Público, están en proceso de las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y determinar la causa del ataque. Momentos de pánico, de terror y de angustia los que se vivieron entonces en esta iglesia ubicada en la zona 3 capitalina, allá en la avenida Bolívar. Y es que es una cosa sorprendente, Sandy, hasta dónde pueden llegar los sicarios. Así como llegó en moto, entró a la iglesia, hizo los disparos, percutó el arma, mata a este agente fiscal, hiere a otra persona, se va tranquilamente en esa misma moto y al día de hoy pues no conocemos todavía la identidad ni tampoco se ha capturado a esta persona. La verdad que da miedo lo que puede pasar en nuestro país. Difícil, Julio, porque vemos que no importa el lugar en el que te encuentres, los delincuentes van a llegar a este punto. Y correcto. Aparte de eso, el riesgo, los minutos de pánico que vivieron quienes estaban en el servicio religioso, sí. Que también, imagínate, una bala perdida en ese cruce de balas al final, pues también pudo registrarse situaciones mayores. Gracias a Dios no se dio, pero hablamos también de una persona herida, Julio, sí, producto de este ataque armado, y bueno, este trabajador del Ministerio Público que quedó fallecido. No sabemos qué es lo que pudo haber pasado y por qué llegaron, porque aparentemente llegaron directo a él. Eso es lo que parece. Es decir, evidentemente aquí había un seguimiento a la persona. Claro. También tenemos que decir que como trabajador del Ministerio Público estaba asignado a la Fiscalía contra la extorsión. Ya eso nos dice también bastante sobre el tema. De extorsionistas tenemos generalmente dos grupos en Guatemala. Obviamente los imitadores y los pandilleros. Parece el quehacer, no, esto hay que investigarlo todavía. El quehacer de una de las clicas de cualquiera de nuestras maras que funcionan aquí en Guatemala. Entonces vemos cómo efectivamente la situación, por duro, por difícil que es lo que estamos exponiendo, bueno, número uno es la realidad y número dos, como tú bien dices, evidentemente esto pudo haber sido una verdadera masacre, una carnicería allí en cuanto a muertes, porque aunque el sicario llegó específicamente y sabía a quién y dónde estaba ubicado para matarlo, termina hiriendo a otra persona, pero así como hirió a otra persona, pudo herir a 10 más. Entonces, ¿qué garantía existe en nuestro país de que el tema de seguridad y el tema de resguardar nuestra vida, pues va a estar siquiera seguro, al menos en una iglesia? Ya ni eso. Claro, que es un espacio donde tú encuentras pues ese acercamiento con Dios, un momento de tranquilidad y que sea irrumpida también es difícil, ¿no? El miedo que genera el hecho, yo no sé, las personas de verdad, el trauma que les puede generar también, porque imagínate estar en una balacera, es una situación muy traumante y que al final tendrán que buscar la forma de salir de ese estado en el que se encuentran, ¿no? Y ver la muerte ahí mismo en su iglesia. Exacto, ya no existe ningún tipo de respeto ni siquiera a estos lugares, Julio, que es lo difícil. Aquí la investigación que realiza el Ministerio Público va a ser importante, que se puedan ir estableciendo y que no queden impunes las muertes, Julio, porque es importante conocer, bueno, quiénes fueron, por qué motivos y poder de esta forma pues que reciban todo el peso de la ley, ¿no? Para dejar también precedentes y decir, bueno, es que eso no se puede seguir haciendo, pero ¿en qué estamos? Ya no importa la zona en la que te encuentres, ya no importa la hora donde estés, ni siquiera el lugar en el que te encuentres, porque los delincuentes
están descaradamente actuando. Es correcto. Antes de ver los datos, pues creo que literalmente aquí en Guatemala la vida pende de un hilo, no vale absolutamente nada. Y vamos a pedirle por favor a nuestra producción que podamos compartir los datos ahí en pantalla a efecto de que podamos continuar con el análisis. Los disparos interrumpieron el servicio religioso en una iglesia evangélica que está ubicada en la avenida Bolívar y 28 calle del lado de la zona 3, porque recordemos que del lado de enfrente es zona 8. Incluso los disparos se pudieron escuchar desde la transmisión online que se estaba realizando en aquel momento del servicio religioso en distintas redes sociales. Imagínate esto, es decir, se vio literalmente el crimen en vivo. 2 personas resultaron heridas en ese momento. Sabemos que uno de ellos falleció. Fueron trasladadas a centros asistenciales y luego el trabajador del Ministerio Público pues perdió la vida. En otros datos también importantes, Sandy, sobre este tema, los primeros indicios, las primeras hipótesis, llamemos así, señalan que es un posible ataque directo contra un miembro de la congregación. Esto es más que evidente que es un ataque directo. El pastor de la iglesia afirma que nunca había ocurrido algo similar. Bueno, no, y es que sería el colmo y ojalá nunca vuelva a pasar. Los hechos o este hecho muestra que para los sicarios no existen límites en la maldad para poder efectuar cualquier tipo de crimen, como tú lo dijiste, a cualquier hora, en cualquier sitio y en cualquier lugar, así sea el más sagrado para las personas. Y esto, bueno, nos debe llamar la atención una vez más a lo que tanto hemos dicho acá en A la Medida. La seguridad de los guatemaltecos es la prioridad que se debe de tratar por el Estado de Guatemala. Totalmente, Julio, así tiene que ser. Aquí hay varias personas que vieron lo ocurrido, que pueden servir también para aportar datos y que se pueda avanzar en esa investigación, pero a cambio obviamente se espera que esa investigación no sea dilatada, que sea pronta, que se le dé un seguimiento y que se tengan los resultados también, porque una familia está esperando justicia. Sí. La esposa daba a conocer que cuando se dio pues el ataque y que su esposo pues es atacado y fallece, quedó en estado de shock, que ella todavía no ha asimilado varias situaciones que ocurrieron. Entonces imagínate, deja también un pequeño en la orfandad. Sí, entonces así es. Hay que darle seguimiento, porque no puede ser que de esta forma tan, de verdad, poco reprochable sin duda alguna, sucedan estas situaciones, Julio, de quitarle la vida a una persona, de dejar así devastada a una familia también. Se esperan resultados pronto. Eso es correcto, Sandy. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como personas individuales, como familias? ¿Qué hacemos como Estado? Para recuperar aquella tranquilidad que no existe, para recuperar aquella seguridad que se ha ido perdiendo a lo largo de las décadas, para recuperar aquel país que otrora era uno de los países pues más ordenados, más seguros y más respetuosos acá en Centroamérica, pero que es una condición que al día de hoy nos parece realmente algo tan lejano, una utopía, algo que parece muy difícil de controlar. Claro, bueno, es difícil. ¿Verdad que sí? Aquí en el vecino país ya están controlando a este tipo de digámoslo, de sicarios, este tipo de asesinos que operan a través de las pandillas. Pero aquí en Guatemala tenemos que pasar también a una acción así fuerte, dura, de frente. Esto es una guerra asimétrica, una guerra de cuarta generación. Y la guerra se pelea así, en el campo de batalla, pero los que tienen que sufrir, los que tienen que llorar y los que tienen que estar tras las rejas son otros. Los que tienen que recibir el castigo son estos asesinos. Totalmente. Y mira, al final los salvadoreños poco a poco van sintiendo un poco de seguridad por estas acciones que se han tomado también. Te digo, recientemente fui y algunos me decían, cuidado con los mareros, ten cuidado por la seguridad. Te prometo, Yuli, yo me sentí segura. La percepción la sentiste segura. Y aparte, conversando con algunas personas locales, me indicaban que se sienten más seguros, que incluso en temas económicos y en tema de turismo les ha ayudado esta situación cuando pensaron que iba a afectar, pero han tenido entonces esa seguridad. Entonces, son acciones que al final generan reacciones y esta es una de ellas. Guatemala necesita también algo que hacer. Necesita hacer lo mismo, así de duro, porque la condición es muy similar. En materia de seguridad, a envidia de la buena, ver la estadística que marca cuando tú vas siguiendo lo que ha pasado ya desde hace mes y días en El Salvador, en el cual se marca una seguidilla de varios días, por no decirte semanas, en los cuales no se presentan hechos delictivos así violentos, no se presenta este tipo de asesinatos. Bueno, y qué bueno decir, terminamos un día con 0 asesinatos de salvadoreños. ¿Murió sería gente? El ideal. Sí, murió gente por enfermedades, murió gente por accidentes, por otra cosa, más no por este tipo de situación. Eso es el ideal. Claro, a este punto, ¿cuánto
¿Cuántos pandilleros han capturado allá en El Salvador? Los que están escondidos, los que están huyendo, los que están llorando, porque viste sus familiares en esas protestas que están haciendo, que se los están tratando muy duro, muy mal, ahora son las familias de los mareros. Eso es lo que tiene que pasar, el orden inverso, el poder fuerte de la ley, el poder coercitivo del Estado. Exactamente, Julio. Qué bonito fuera. Yo he escuchado mucho de mis abuelitos, por ejemplo, cuando decían, es que antes podías dejar la puerta de la casa abierta, no pasaba nada, era súper tranquilo, y uno se queda así como de verdad, como que fuera una historia, un cuento que te estuvieran hasta de otro país relatando. Sí, Julio, pero lastimosamente no hemos vivido una situación como esas, donde tengamos la tranquilidad total, donde puedas tú salir a cualquier hora, en cualquier lugar, y que regreses pues con bien y que estés aparte pues transitando en los diversos lugares con esa tranquilidad, pero creo que todos vivimos en el día a día cuando salimos a trabajar, cuando salimos a ser mandados, pues ese miedito, ¿no? De que o nos pueden asaltar o nos pueden, de verdad, el crimen anda disparado, los delincuentes también andan regados y no miran que si tú estás actuando bien, si estás en el margen de la ley o no, ellos simplemente buscan sus objetivos, que es enriquecerse ilícitamente, y no les importa tu vida. Es correcto, Sandy. Con esto lo que estamos dando a entender es la situación dramática, terrible, tensa en materia de seguridad. Guatemala, un país que vive precisamente eso, esa histeria colectiva, ese miedo, ese temor. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio y a cualquier hora, uno teme ser asaltado, teme ser robado, teme el hecho de la vida de uno y la vida de sus familiares. Así que a cuidarnos, porque esto tiene que cambiar y va a tener que cambiar con acciones fuertes. Mientras esto sucede aquí, ojalá rápidamente en nuestro país, continuamos en A la Medida con información contigo, Sandy.